Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor, porque haciendo felices seres indefensos, el mundo en consenso amor te dará. Gracias por estar aquí, bienvenido a lo que es la conferencia de una alumna nuestra, Yusaira Castillo. El Colbet abre las puertas de su salón a una egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y las alianzas entre el Colbet y la UAS pues se muestra ahí con esta actividad en el día de hoy. Gracias Segura, en el nombre de su presidente que está acá. No sé si Cifredo Segura quiere dar alguna palabra, por favor. Okay. No, solamente quiero dar la buenas tardes, las buenas noches a los asistentes. Gracias por venir a esta charla. Y de más está decirles que el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios no es de la directiva, es de todo médico veterinario. De modo que los que no estén colegiados, que por favor tomen en cuenta eso, porque si no, no son veterinarios. De modo que le damos la bienvenida y que aprovechen todas. Yo no tengo el día. Sí, porque el colegio necesita recursos. De modo que, señores, vamos a disfrutar esto. Buenas tardes a todos estimados colegas. En este momento, como dice la doctora Argentina, vamos a rendir un pequeño pero sentido homenaje al doctor Rafael Martínez Durán, que como todos sabemos falleció y hoy mismo recibió cristiana sepultura, como egresado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, como expresidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. Por eso en este momento le pedimos al Señor, y lo sabemos que así ha sido, lo acoja a su lado y le dé la fortaleza a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, que todos conocemos, y sobre todas las cosas que recordemos todo lo bueno, lo hermoso que nos pudo compartir, todo lo que pudimos compartir con el doctor Fafi, como cariñosamente le llamamos. Y por eso en este momento, aparte de un Padre Nuestro, vamos a hacer un minutito de silencio. Primero vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Yusaira Castillo es una egresada de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UAS. Está en Japón, bastante lejito. Hoy día en la de Talentos. En Japón, realizando lo que es un PhD. La misma invitación daba algunas reseñas de la expositora. Ella es considerada junior del tercer año del PhD en bacteriología y salud pública del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Universidad de Yamaguchi, Japón. Ella tendrá más tiempo de comentar sobre sus investigaciones que ha realizado y que han tenido que publicar para llegar a lograr lo que es el PhD finalmente. Pues, sin más nada, vamos a iniciar con nuestra querida Yushi. Esta tarde les voy a hablar un poco sobre superbacterias y el enfoque que tiene ahora mismo la OMS y muchas de las universidades, las grandes universidades del mundo, y me siento un poco orgullosa de que el laboratorio en el que pertenezco trabajó directamente en la
en el aislamiento de una de las bacterias de las que les voy a hablar ahora mismo. Y es más que nada para, como veterinarios, muchas veces hicimos la carrera, estudiamos, leemos informes, pero hay algunas cosas que se nos escapan y puede que por donde estemos, algunas informaciones nunca llegan hacia nosotros. Y cuando me enteré de ciertas cosas, de los informes que se pasan de universidad a universidad, pero que por lo general no llegan a las universidades, o si llegan, nada más llegan a los lugares de investigación, pedí permiso a mi universidad y para que me dejaran compartirlo con ustedes en la parte. Como dijo la doctora, yo me gradué aquí en la UAS en el 2011. En el mismo 2011, mientras estaba trabajando en la granja de cerdo, entré al programa de becas del Cacapucio y fui agraciada con una beca para el programa MEX. En el 2012, como mi primer año de investigación en Japón, pude hacer un posgrado en enfermedades reemergentes de los cerdos en la Universidad de Miyazaki. En el 2013, prácticamente tuve, sería la palabra, que hacer un diplomado en enfermedades virales de los cerdos en la Universidad de Tottori, y desde marzo del 2013 hasta ahora, específicamente hasta marzo del 2017, estaré cursando el PhD en bacteriología en la Universidad de Guadalajara. Bueno, vamos. El contenido de hoy, vamos a hablar primero de la resistencia a los antimicrobianos como una amenaza mundial. Luego vamos a hablar de quién contribuye al mal uso de los antimicrobianos, espero que nadie se sienta ofendido. Y luego vamos a hablar de los infames agentes bacterianos que están bajo vigilancia estricta y el por qué. Luego vamos a hablar de la segunda parte, va a ser básicamente sobre mi investigación, sobre la suplementación con minerales y las conclusiones. Bueno, empecemos. Hace 20 años los médicos de los países industrializados creían que las enfermedades infecciosas eran una amenaza del pasado. Con la industrialización llegó la mejora del saneamiento, la vivienda, la nutrición, así como el desarrollo revolucionario de antimicrobianos de lucha contra las enfermedades. Nosotros nos confiamos en la farmacopea disponible y dejamos de lado las investigaciones sobre antimicrobianos. Y centramos nuestras energías en el tratamiento de enfermedades cardíacas y otros trastornos crónicos. Desde el decenio de 1980, los principales descubrimientos se han limitado en gran parte a la obtención de agentes antivíricos destinados a la epidemia cada vez más extensa del VIH. Hoy, el riesgo amenaza con volver el reloj a una época mucho más oscura. Vamos a hablar un poco de historia. Resulta un poco trágico que incluso antes de que los países en desarrollo pudiéramos beneficiarnos plenamente de los progresos médicos, nos estemos enfrentando con el riesgo importante de que las enfermedades que se consideraban vencidas en los países industrializados resulten de nuevo agentes mortales. El uso remoto de los antibióticos tuvo lugar en China hace más de 2.500 años. Luego, los egipcios y griegos empezaron usando moho y ciertas plantas para el tratamiento de afecciones debido a que contenían antibióticos. Claro está que en esa época ellos no lo sabían. Este fenómeno recibe el nombre de antibiosis. El principio de antibiosis fue descrito en el 1877 cuando Louis Pasteur y Robert Koch observaron que un bacilo en el aire podía inhibir el crecimiento de la bacteria Bacillus anthracis. Muchos de nosotros aprendimos de eso con el llamado bacilo de Koch. En el 1987, un francés, Ernest Duchesne, descubrió las propiedades curativas del penicilino plano. De hecho, él incluso trató ratones con fiebre tifoidea y logró curarlos. Sin embargo, él estaba en un pequeño pleito personal con el director del Instituto Pasteur y su trabajo fue totalmente ignorado y olvidado. Luego, en el 1928, muchísimo tiempo luego, el descubrimiento de la penicilina se le es atribuido al científico escocés y premio Nobel Alexander Fleming. Sin embargo, Fleming era famoso por ser un pobre orador.
y muy poco comunicativo. Entonces él fue incapaz de convencer a sus colegas para que le ayudaran a sintetizar la sustancia que él había descubierto. De hecho, se dice que si Alexander Fleming hubiese sido un poquito más comunicativo y más sociable, podría decirse, el descubrimiento de la penicilina y la utilización de antibióticos se hubiese adelantado por al menos 10 años. 10 años, bueno, casi 12 años luego, el australiano Howard Florey prueba por primera vez el efecto de la penicilina en vivo, un experimento con ratas. En el 1941, su equipo trató a un policía llamado Albert Alexander que padecía una infección facial severa. Ellos lograron sintetizar unos cuantos frascos de penicilina para tratar al pobre hombre. Lo trataron, claro está, pero la penicilina se agotó y él murió como quiera, pero lo trataron. Él se considera el primer paciente tratado, el primer humano tratado con antibióticos en el mundo. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Bueno, se produce la resistencia a los antimicrobianos cuando las medicinas para tratar una infección pierden su efecto porque los microbios cambian, ya sea porque mutan o porque adquieren información genética de otros microbios para desarrollar una resistencia. Es importante recalcar que cuando se produce la resistencia a los antimicrobianos, es el microbio quien tiene la resistencia, ya sea la bacteria, el virus, el hongo, el protozoo. El que es resistente es el microbio, no el paciente, ni tampoco la medicina. ¿Cómo funciona la resistencia a los antimicrobióticos? Es un tanto sencillo, podría decir. Tenemos una infección en el que hay un número alto de bacterias y va a haber un pequeño grupo que va a ser resistente. Nosotros, los médicos o los veterinarios, vamos a aplicar los antibióticos a la persona que esté enferma. Este antibiótico va a matar todas las bacterias existentes en el cuerpo, ya sea la flora normal, la microbiota que es necesaria para exactamente, y también entonces la bacteria que es resistente al antimicrobiano se va a desarrollar más fácilmente y va a tomar partido, va a crecer. Esa bacteria, antes de salir o antes de eliminarse a sí mismo, va a pasar a transferir la resistencia hacia otras bacterias que van a colonizar el cuerpo del individuo luego de que pase esta infección. El mayor problema de la resistencia es que cuando una persona desarrolla una resistencia para un antimicrobiano, puede transferir esa información incluso a sus mascotas. Los mecanismos de resistencia. Hay 4 mecanismos principales por los cuales los microorganismos exhiben resistencia a los antimicrobianos. La inactivación enzimática, en este paso, la bacteria produce una enzima que destruye el antibiótico. Sufre luego el cambio de diana o alteración del sitio de destino. El objetivo del antibiótico dentro de la bacteria cambia para no ser reconocido. Luego sigue la disminución de la permeabilidad, en la que la bacteria impide el ataque del antibiótico o lo expulsa. Luego sigue el proceso metabólico alternativo, en el que la bacteria busca una forma alternativa de llevar a cabo el proceso metabólico cuando es atacado por un antibiótico. ¿Qué es una superbacteria? Los microbios que son resistentes a múltiples antibióticos se denominan resistentes a múltiples fármacos o multiple resistant o MDR. O en español, superbacterias. En inglés sería superbugs. La Organización Mundial de la Salud define la resistencia a los antimicrobianos como el fenómeno por el cual un microorganismo deja de ser afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Cabe destacar que la primera resistencia a los antibióticos se documentó en el 1947, solo 4 años después de que la penicilina comenzó a ser producida en masa. Hace solo medio siglo, unos pocos años después de que la penicilina entrara en el mercado,
los científicos comenzaron a observar la aparición de una cepa resistente a la penicilina en el Staphylococcus aureus, una bacteria que sabemos que es corriente, que se halla en la flora normal del organismo humano. Pronto aparecieron cepas resistentes de gonococo, shigella, causantes de disentería y salmonelas. Desde la aparición del primer caso de estafilococo resistente, el problema de la resistencia a los antimicrobianos ha crecido como una bola de nieve para transformarse en una preocupación grave para la salud pública con consecuencias económicas, sociales y políticas que son de alcance mundial y cruzan todas las fronteras. A los antibióticos no les interesa cuál es tu nacionalidad, cuál es tu religión, eso no les interesa a ellos. Las infecciones que la comunidad científica pensó que habíamos conquistado las están volviendo. En los últimos 30 años, ningún antibiótico de gran espectro ha sido desarrollado. Y la razón es que se necesitan casi ahí dice millones, pero millones de dólares en estos días para investigar y poner a prueba un nuevo fármaco para la aprobación del FDA. ¿Cuánto tiempo tardaría un nuevo medicamento en estar disponible para su uso? Según el presidente de Pfizer, es un proceso que tarda alrededor de 15 años. Después de que un equipo de científicos desarrolle la idea para un fármaco, desde el diseño del fármaco hasta la aprobación para ser, no exactamente, para ser aprobado en animales, para pruebas en vivo, el proceso se tarda unos 5 años. Para luego de la obtención de licencias y todo los procesos burocráticos, ese proceso para llegar al comercio humano, para las pruebas de probeta y de placebo, el proceso se tarda aproximadamente de 10 años más. Estamos hablando de 15 años para el desarrollo nada más de un antibiótico que puede que cuando salga al mercado ya no sea efectivo contra lo que se supone que deberían atacar por el asunto de la herencia genética de una bacteria que es resistente a otra. Los antimicrobianos se usan alrededor de una semana y muchas veces el paciente, cuando dice que ya está bien, deja de tomar el fármaco y nada más lo usa, que esa es una de las partes que nos está afectando mucho. El precio de un antimicrobiano nunca se va a comparar con el precio de lo que recuperaría una industria o una farmacéutica si produce un medicamento para, por ejemplo, el Lipitor, para el hígado, que es una condición que hay que tomarlo todos los días, o medicamentos cardíacos, o los medicamentos antivíricos que se están usando mucho ahora en el asunto de la terapia contra el SIDA. ¿Quién contribuye al mal uso de los antimicrobianos? Cualquier utilización de medicamentos antimicrobianos, apropiados o no, aplica una presión selectiva que va a ir directamente a la genética de la bacteria y va a afectar totalmente la población de microbios. Las prácticas inapropiadas de prescripción, como elección errónea del medicamento, dosificación o duración del tratamiento incorrecta, mala observación del tratamiento, empleo de medicamentos de baja calidad o a veces falsificados, que eso ya lo hemos tenido en República Dominicana. Son elementos que contribuyen todo a la aparición de microbios farmacoresistentes. Es decisivo alcanzar el beneficio máximo del efecto curativo de los antimicrobianos, en particular en los países en desarrollo, como el nuestro, en donde no solo se utilizan mal, sino que con frecuencia se emplean de modo insuficiente a causa de las limitaciones financieras. Al propio tiempo, también es indispensable reducir al mínimo las oportunidades de que surja la resistencia. En la práctica, como veterinarios, en nuestro caso, eso significa el uso amplio e inteligente de los antimicrobianos, ni demasiado poco, ni en exceso, y nunca del modo inadecuado. Papel de la agricultura y la ganadería. El difundido uso de los antimicrobianos en la agricultura y la ganadería plantea graves preocupaciones. Algunas de las bacterias
bacterias resistentes de recién emergencia en los animales se transmiten a las personas, principalmente por los alimentos de origen animal o por el contacto directo, que podría ser en nuestro caso, en las prácticas en la granja. Tratar las enfermedades provocadas por esas bacterias resistentes en las personas resulta más difícil y costoso en algunos casos. Los antimicrobianos disponibles ya no son eficaces. El año antepasado se hizo un reporte de la Organización Mundial de la Salud acerca de la nueva cepa, Nueva Delhi, que es de la tuberculosis. El dinero que se emplearía a un hospital o le costaría a salud pública el tratamiento de un paciente con una cepa resistente de Nueva Delhi es el mismo dinero que se emplearía para tratar a 100 pacientes que no son resistentes, que no tienen ningún tipo de resistencia. Estamos hablando que son billones de dólares solamente en los enfermos que se contagiaron con la cepa de Nueva Delhi. Aparte de que según los informes médicos, los informes genéticos recientes, no es de Nueva Delhi, el paciente cero es de Bangladesh. Y según los informes de la salud pública en Bangladesh no existe ninguna ley que regule la venta de fármacos. Un niño de 5 años puede ir a comprar opio o lo que él quiera a una farmacia en Bangladesh sin ningún tipo de problema. Factores que contribuyen al uso excesivo en medicina veterinaria. Solo en pocos países existen estadísticas nacionales sobre la cantidad y el tipo de uso de antimicrobianos en medicina humana y en otros sectores como el nuestro. Se estima que la mitad aproximadamente de los antimicrobianos producidos en el mundo se emplean en la agricultura y la ganadería, en particular en la producción de cerdos y aves de corral. Actualmente, para producir 1 kilogramo de carne destinado al consumo humano, se utiliza en Europa actualmente un promedio de 100 miligramos de antimicrobianos en la ganadería. Otra parte es que los currículos de medicina veterinaria actualmente no incluyen una sección en la que se instruya a los veterinarios sobre el uso excesivo de antimicrobianos y la resistencia antimicrobiana. También predomina el tratamiento empírico debido a la extendida ausencia a nuestro servicio de diagnóstico. Muchos veterinarios, lamentablemente, los equipos cuestan un dineral y lo vamos a hacer dependiendo de lo que nosotros ya entendemos, lo que aprendimos, un caso que vimos, mira, eso puede ser tal cosa, y lo vamos a tratar a la Las ventas de medicamentos constituyen una parte significativa de los ingresos de los veterinarios, lo que puede conducir a la prescripción innecesaria. Antimicrobianos de venta libre que pueden adquirirse sin receta, y muchas veces está el caso del dueño del animal que por no comprarte el medicamento a ti va a una botita con la receta que tú le diste, y como el medicamento es lo mismo, y dice no, es lo mismo para todo el mundo, le da un animal un medicamento de destino humano, lo aplica a un animal. El animal puede que se sane, pero resulta que la cepa bacteriana que tenga ese animal, ya en la mutación genética no va a ser solamente para el perro o el gato, la mutación genética va a estar en ti, tú vas a tener el problema, porque tú convives, tú respiras el aire que el perro respira, tú bebes el agua que el perro bebe, y así sucesivamente. Los antimicrobianos promotores de crecimiento no se consideran medicamentos y están autorizados, si llega el caso, como aditivos de pienso. También ha habido un aumento significativo de la ganadería intensiva en los últimos años. Vamos a hablar un poco de yo les llamo infames porque no son buenos. La generación de cefalosporinas y fluoroquinolonas para la Escherichia coli. La tercera generación de cefalosporinas y carbapenems para la Klebsiella pneumoniae. El MRSA, como lo conocemos, la nueva resistencia a la meticilina del MRSA en Staphylococcus aureus.
y la penicilina para Streptococcus pneumoniae, fluoroquinolonas en Salmonella notifoidea, fluoroquinolonas también en algunas especies de Shigella, y la tercera generación de cefalosporinas para gonorrea. El problema con Staphylococcus aureus es que es extremadamente adaptable a los antibióticos, a todo tipo de antibióticos antimicrobianos, todo lo que sea que haya en el mercado ahora mismo para reducir la carga bacteriana, incluso de los hospitales. El Staphylococcus aureus encuentra su manera hacia afuera, encuentra una manera de convertirse en un osocobio. Exactamente, un osocobio. Como les dije anteriormente, fue el primero en desarrollar resistencia antimicrobiana y fue en el 47 la penicilina. Luego apareció el MRSA, el llamado MRSA, en el 61 con resistencia a la meticilina, luego a la oxaciclina, luego a la meticilina, a la combinación de oxaciclina con meticilina, a los dos. Luego apareció la resistencia a la tetracyclina y la eritromicina en los Estados Unidos en el 91. Y luego vino la resistencia a la vancomicina, el GISA y el VISA, que aparecieron en Japón en el 98. Y luego el BURSA en Estados Unidos en el 2002. Recientemente apareció la cepa resistente a la linezolina para el 2001, pero también dentro del grupo de la linezolina apareció la resistencia a la zosalidoma en el 95. El mayor problema con el MRSA es que, por ejemplo, el año pasado el MRSA fue responsable por el 37% de los casos fatales de sepsis en Europa. Y para el 2014, el 41% de las enfermedades nosocomiales fatales en hospitales del Reino Unido corresponden también al MRSA. Streptococcus y Enterococcus, el Streptococcus pyogenes, que es específicamente el grupo A o GAS, como le llaman por su rápida diseminación, son cepas resistentes a los antibióticos macrólidos. La resistencia de Streptococcus pneumoniae a la penicilina y otros beta-lactámicos está aumentando en el mundo. Enterococcus fecalis, resistente a múltiples fármacos, y Enterococcus faecium están asociados a infecciones nosocomiales, a antimicrobianos como la penicilina en el 83, la vancomicina en el 87 y a la linezolida desde el 97. Este año, la Universidad de Vancouver, en Canadá, encontró una cepa nueva de Enterococcus faecium que de hecho tiene una parte resistente a los macrólidos titulares. La principal característica de cómo ella hace para tener una baja sensibilidad a tantos antimicrobianos es que desarrolló unas bombas de salida múltiples fármacos con genes de resistencia a antibióticos cromosómicamente modificados. Por ejemplo, no sé cómo explicar esta palabra. La bacteria modificó internamente los sobres celulares bacterianos, a saber el Mexavar, el Oprim, el Mexway. También desarrolló una capacidad para producir HACs y posee una alteración de los genes. Los HACs tienen un efecto prooxidante en la bacteria y es lo que determina la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico o a otro. Entonces, la Pseudomonas aeruginosa desarrolló un mecanismo para bloquear la susceptibilidad a ciertos antibióticos. También tiene una alteración en los genes RELA y SPOT que conduce a una inactivación completa de la respuesta estricta. La respuesta estricta en células bacterianas es lo que los ayuda a sobrevivir cuando ellos tienen una limitación de nutrientes. Y
es lo que las hace más susceptibles a los antibióticos. Pero la Pseudomonas tiene la capacidad de bloquear totalmente la sensibilidad a ciertos antimicrobianos. Clostridium difficile es el patógeno nosocomial por excelencia después de Staphylococcus aureus. Es causante de una enfermedad diarreica en los hospitales de todo el mundo. Actualmente la colitis por Clostridium difficile está fuertemente asociada con la resistencia a fluoroquinolonas, cefalosporinas, carbapenems y clindamicina. 15.000 muertes al año directamente atribuibles por Clostridium difficile solamente en los Estados Unidos en el año pasado. Neisseria gonorrea, sabemos que el patógeno que causa la gonorrea y con todos los síntomas sistémicos de secreción y dolor, desarrolló resistencia a la penicilina desde el 1970, y por penicilina me refiero y el puntito significa toda la familia de los betalactámicos, y luego siguieron las fluoroquinolonas. Luego siguieron las cefalosporinas de tercera generación, tetracyclinas y el immunoglucósido en el 2007. A partir del 2010, el tratamiento recomendado era una sola inyección intramuscular de 250 miligramos de ceftriaxona a veces en combinación con acitromicina o doxiciclina. Pero hace 2 años, la Universidad en Alemania, una universidad en Alemania detectó una modificación en el gen de respuesta estricta de Neisseria gonorrea, y actualmente está presentando en algunos pares genéticos resistencia también a la citromicina. O sea que desde el año que viene va a haber que buscarse Otra organismo. El CRE y el SBL son tanto complicadas. Primero porque toda infección producida por estos dos agentes va a ser intratable o muy difícil de tratar. Actualmente, casi la mitad de los pacientes en hospitales que reciben infecciones de sepsis por uno de estos dos agentes van a morir a causa de la infección. El CRE se ha vuelto resistencia a casi todos los antibióticos que tenemos hoy. De hecho, la droga de último recurso, como le llaman en algunos círculos, que es el carbapenem, también ya presenta resistencia. Tiene la particularidad de que puede desarrollar y transferir la resistencia a beta-lactamasa, y el carbapenem lamentablemente es el miembro más nuevo de la familia de las penicilinas. O sea que toda la resistencia a las penicilinas del pasado fue transferida genéticamente a estas bacterias, y también desarrollaron resistencia a la droga de último recurso. Las productores de BLEE, que son estas enterobacterias, son resistentes a antibióticos fuertes, incluyendo las cefalosporinas del espectro entendido. Y ellas pueden generar, ese es el principal problema, en la infección por sepsis. La bacteria tiene la particularidad de que puede generar a su vez nuevas bacterias ya resistentes al antibiótico que le ha sido empleado al momento de diagnóstico. Cualquier tratamiento que apliquemos al momento de la infección, si no logra eliminar la infección de inmediato, no va a tener ningún efecto aproximadamente a unas 72 horas después. Klebsiella pneumoniae, con resistencia al carbapenase también, son bacterias que producen esta situación. Es un grupo de bacilos emergentes altamente resistentes a drogas. La Klebsiella pneumoniae incluye numerosos mecanismos de resistencia a los antibióticos, muchos de los cuales están localizados en ambientes genéticos altamente móviles. Pueden difundir carbapenamasa mediada por plasmidos, y pueden reducir o incluso inhibir la generación de genes, y también eliminar completamente, vamos a decir, como encapsularse a sí misma y anular la respuesta de los macrófagos.
en ciertos casos. Por eso también pueden también generar una enzima que permite a esta bacteria resistir una amplia variedad de penicilinas y sus familiares y también a las cefalosporinas. La Salmonella notifoidea y Escherichia coli. Cierta resistencia a los antibióticos en Escherichia coli se desarrollaron debido a la herencia epigenética, más que por herencia directa de un gen mutado. La resistencia de las salmonelas es un poco diferente. Ella sí es por transferencia genética. Sabemos que las infecciones por E. coli y salmonella son el resultado del consumo de alimentos y agua contaminada. Actualmente la salmonella entérica notifoidea es un problema de salud pública. Desarrollaron resistencia a la fluoroquinolona, la cefalosporina de efecto entendido, incluso al mismo tiempo, de una cepa a otra. Algunas cepas pueden presentar resistencia a los dos al mismo tiempo. E. coli, sabemos que se ha vuelto resistencia a múltiples tipos de fluoroquinolona, y también ya hay cepas resistentes a la ampicilina, las craciquinas y el ácido narínico. En tuberculosis, primero que nada, la resistencia la tuberculosis y resistencia a múltiples drogas no es tan común, porque la resistencia a una droga puede ser común, pero no a varias drogas. Por eso el tratamiento se realiza con más de una droga a la vez. El tratamiento para tuberculosis nunca va a incluir un solo antibiótico, siempre va a incluir al menos 3 antibióticos en el tratamiento. A nivel mundial, la tuberculosis resistente causa 150.000 muertes al año. La tuberculosis no tenía cura hasta el descubrimiento de la streptomicina en el 43. Desde entonces se han utilizado isoniazida y rifampicina, pero dio resistencia rápidamente por mutaciones espontáneas. Actualmente la tuberculosis farmacoresistente específicamente la cepa de Nueva Delhi es la XDRTB, y es la tuberculosis que es resistente a toda la segunda línea de antibióticos existentes en el mercado. ¿Por qué se difunde con tal rapidez la resistencia a los antimicrobianos? Los microbios se multiplican con gran rapidez, lo que permite a un solo mutante que rápidamente se haga dominante. Un paciente infectado por una cepa resistente puede ser una importante fuente de difusión no solo de la infección en general, sino de la infección resistente. Esto se ha demostrado en los hospitales en donde el paciente infectado, por ejemplo, por Staphylococcus aureus, es resistente a la ampicilina, por ejemplo. Es a menudo la causa de que muchos otros pacientes en el hospital, hospitalizados por una condición que no tenía nada que ver, queden infectados o colonizados por esta cepa. Así pues, al adoptar medidas para contener la resistencia, es preciso considerar tanto la emergencia de la resistencia como también la cepa, que hay que identificar cuál es la cepa que está siendo resistente para tratar de prevenir la difusión de la resistencia entre los demás pacientes. ¿Puede detenerse la resistencia a los antimicrobianos? No, lamentablemente no, pero puede contenerse. Y de eso trata mi investigación. Suplementación con minerales. Mi investigación trata sobre los efectos de la combinación de zinc y ácido transretinoico para promover la protección en las infecciones contra la Listeria monocellular. Un área prometedora en la investigación en salud pública actualmente es la posibilidad de que la administración de suplementos de micronutrientes puede disminuir e incluso evitar la incidencia de ciertas enfermedades infecciosas.
Lamentablemente, con el desarrollo de la medicina moderna, la prevención, el tratamiento y la cura de enfermedades infecciosas se ha vuelto dependiente progresivamente de las vacunas y de las drogas de diseño, o los llamados antibióticos de última generación. Durante décadas nos hemos centrado en la producción de medicamentos más nuevos y más fuertes, más eficaces según nosotros, y hemos fallado a recordar que compuestos simples como los minerales y las vitaminas pueden contribuir de manera eficaz al tratamiento y la prevención de enfermedades infecciosas. A nivel mundial, alrededor de 2 billones de personas se ven afectadas por la deficiencia de micronutrientes, como la vitamina A, C, E, minerales como el zinc, el hierro, el yodo. Uno de los efectos que tiene es el poco crecimiento de las poblaciones en la lectura, el poco desarrollo de los niños no tan pálidos, el paludismo, mentira, es mal comido. El deterioro de la inteligencia, o sea, no culpen ciertos estudiantes que ustedes tienen, ¿oyeron, profesores? Y el aumento de la mortalidad y la susceptibilidad de la tampoco al plátano lo van a expulsar. No, el plátano no, el plátano no. Mal comido bien. De hecho, esa es la prueba, mal comido no bien. Eso es. Entre los micronutrientes se cree que el zinc y la vitamina A tienen el mayor impacto en la prevención de enfermedades. Muchas funciones bioquímicas y fisiológicas del zinc se han indicado, lo que refuerza la importancia del zinc a la respuesta inmune. Por ejemplo, la suplementación es conocida por restaurar la respuesta inmune deteriorada y mejorar la respuesta inmune mediada por células. La vitamina A sabemos que es un nutriente esencial soluble que se adquiere en la dieta como ATRA o ATRA, o su nombre químico sería retinolina. También se adquiere como ésteres de retinilo o beta-caroteno. Su suplementación sostiene la integridad intestinal, reduce la incidencia de infecciones del tracto respiratorio y reduce la mortalidad por diarrea y mejora la inmunidad innata. De hecho, en ciertos países se utiliza la vitamina A como coadyuvante o para hacer el reboot del sistema inmunológico al momento de la aplicación de ciertas vacunas. También se ha comprobado la interacción de estas dos sustancias, cómo uno se ayuda al otro. El estado del zinc influye en la absorción, transporte y utilización de la vitamina A. La listeria, sabemos que es una bacteria gram positiva, intracelular facultativa, que causa la listeriosis. En los seres humanos, este patógeno tiene la capacidad de atravesar las barreras placentarias, intestinales y hematoencefálicas, que conducen a gastroenteritis, infecciones materno-fetales y meningoencefalitis. La listeria posee la capacidad de evitar los mecanismos de defensa de las células huéspedes fagocíticas profesionales y no profesionales. Los zinc, como la vitamina A, afectan principalmente aspectos de la inmunidad. El efecto de la suplementación contra la infección con Listeria monocytogenes fue examinado en ratones. En este estudio, ratones PALC, machos de 6 a 10 semanas de edad, se le administraron intraperitonealmente 150 microgramos de diluidos en 0.2 mililitros de peso por 6 días. A los suplementados con vitamina A o ATRA se le administraron 400 microgramos
microgramos de ADRE en 0.2 miligramos de aceite de maíz por 7 días en un plazo de 2 semanas. A los que se le administró la combinación del zinc y de la ADRE es el mismo... La suma de los dos grupos. Exactamente. Cuando al día después del último día de suplementación, los ratones fueron infectados con listeria en el strain AG2, que es ahora mismo la cepa más pura de la listeria, sin mutaciones. Luego de 48 horas después de la infección, los animales fueron sacrificados y las muestras fueron recolectadas, sangre, vaso e hígado. Estas muestras fueron diluidas por seriado y luego puestas en placas de agar de VHI. Y estos son los resultados. Para la tasa de supervivencia de los ratones suplementados después de una dosis letal de Listeria monocytogenes. Y generalmente en una infección normal, en un ratón, cuando se infecta va a ser intravenoso. Llega así, colonias No, es la de las 4 primero. De a las 4 con colonias de formadoras de unidades colonias formadores de la bacteria. Pero si queremos probar o vamos a hacer como un challenge, como ver que esa dura, se van a infectar a 10.000 unidades más. Esos fueron los resultados, pues esos son el axis dice los días después de la infección y este es el porcentaje de los ratones, ¿verdad? Para los ratones que fueron suministrados con la combinación del zinc con la vitamina A, sobrevivieron hasta el día 5 de todos, el grupo completo sobrevivió completo hasta el día 5 después de la infección. Los animales usados en el control, o sea, no suplementados, que no fueron suplementados, murieron en el día 3, 4 y 4, entre el día 3 y 4 de la infección. Sí. Se puede observar que los que fueron inoculados, nada más con vitamina E, sobrevivieron hasta el día 3 y 5 después de la infección. Y los que fueron suministrados con zinc murieron entre el día 4 y el 5 después de la infección. Cada grupo en cada grupo de estos de sujetos se usaron 12 ratones por cada uno de los grupos. Podemos confirmar que el pretratamiento con zinc y ADRE mejora la resistencia del huésped contra la infección por Listeria monocytogenes. Unidades y el mismo grupo de animales. Esta data no está normalizada, estos son los grupos de animales y esta sería de colonias formadoras encontradas en estos órganos por cada uno de estos animales. En el caso de los controles podemos ver en el caso del hígado específicamente que la cantidad de bacterias aproximadamente es de 3.5 por 7 bacterias en comparación con la cantidad de bacterias de los ratones suplementados. Debería aclarar que la cantidad de bacterias entre un órgano u otro es diferente. La cantidad de bacterias que está en el hígado va a ser aproximadamente 4 veces menor que las bacterias que vamos a encontrar en el vaso de un ratón o cualquier animal infectado, inclusive las personas. También por eso fue tan sorprendente
cuando encontramos que los animales que fueron suplementados tuvieron una menor cantidad de bacterias en el vaso en comparación con los que debió ser menor. Con estos resultados podemos afirmar que el pretratamiento de la combinación muestra un efecto altamente contra la infección, incluso por ser un colombiano. Luego se el efecto de la suplementación en la reducción de toxinas. Normalmente, para que podamos entender esta parte, normalmente la infección por listeriosis va a producir un aumento en las citoquinas inflamatorias y un descenso en las citoquinas antiinflamatorias. En nuestro caso fue un poco diferente porque podemos ver que las citoquinas como inflamatorias, como es el interferón gamma, el tumor necrosis factor y el IL-beta, muestran un incremento en la producción de citoquinas, pero también las citoquinas que deberían estar en descenso también aumentaron. Esto nos deja ver que la reducción de la infección fue tan drástica que de hecho las citoquinas no reaccionaron al nivel de infección que debían en los casos de los controles. Los animales tratados, la reducción de bacterias fue tan drástica que reaccionaron la infección a nivel sistémico. Podemos ver de este resultado que la suplementación de vitamina E y su combinación disminuye la producción de citoquinas antiinflamatorias. El efecto de la citoquina de tratamiento fue probado en macrófagos murinos, de los ratones, en la célula, en la línea celular de J774, que es una línea de macrófago secundario. Las células fueron cultivadas en condiciones de cero CO2 y fueron suplementadas con zinc, vitamina E o la combinación 48 horas antes de la infección. A las 48 horas las células fueron infectadas, con listeria. El proceso de infección es por centrifugado, puesto que no podemos abrir las células e inyectarlas directamente. Por presión de centrífuga, la bacteria va a encontrar su vía hacia adentro de la célula. Los resultados fueron leídos para medir la eficiencia fagocítica de las células después de la suplementación y no suplementación, y a las 24 horas para ver qué tanto creció la bacteria, puesto que la listeria es una infección intracelular, es una bacteria intracelular. Debíamos medir qué tan rápido iba a la bacteria a multiplicarse a sí misma dentro de la célula. Los resultados son un tanto agradables, diría yo, y muy prometedores para nosotros. Hay esperanza todavía. En comparación con los grupos de control, para los grupos que fueron suplementados, la eficiencia fagocítica de la célula, o sea, la bacteria, el macrófago, arropó y adquirió más bacterias cuando es suplementada que cuando no es suplementada. En el efecto, en el crecimiento de la bacteria, la multiplicación de la bacteria dentro del macrófago, antes y después de la suplementación, es un tanto difícil. Primero porque el zinc, no sé si usted
El zinc es un componente natural de celular, pero el zinc es un componente celular también de la bacteria. Entonces es como un efecto chocante, exactamente. El zinc no inhibió el crecimiento de la bacteria dentro de la célula. La vitamina A es un caso diferente, principalmente el ATRE. El ATRE es soluble solamente en medios grasos. Entonces se adapta al huésped, se adaptó a la hemolinfa, y en vez de crecer dentro del hematocito, se adhiere a la pared celular del hematocito y desde ahí se multiplica y vamos a decir que se come la sangre del gusano, pero el hematocito en sí, porque necesita el hematocito para vivir, pero va a cortar poco a poco el suministro del gusano dado en su superficie. Uno, ¿verdad? ¿Qué que utilizaron para matarla? Una sola bacteria que vimos en ese hematocito 24 horas después de la infección, es de cero. Okay. En fin, que Listeria se adhiere a la superficie del hematocito y desde ahí empieza a diseminarse y a comerse, se podría decir, la hemolinfa, pero sin dañar el hematocito. ¿Por qué está haciendo eso? Todavía no sabemos. Esta data apenas la recolecté como algunos 7 días antes de venir hacia acá, o sea que no puedo decirles ahora mismo el por qué, pero eso sucede. Esta es la foto del hematocito 72 horas después. Se puede ver que no hay linfa ya casi, pero la cantidad de bacterias sigue añadida al hematocito, pero el hematocito en sí no está dañado. Esa técnica es parecida a los hermosas. Los bacteriostáticos, como en todos, pero no y en macrófagos, en crecimiento. El experimento fue conducido de la manera siguiente. Tomamos fue en tubos, usamos el VHI líquido, el medio líquido del VHI, el VHI, y las bacterias fueron cultivadas normalmente. Al medio de cultivo le fue añadido zinc, ATRE o la combinación de ambos. Descubrimos que zinc, no importa la dosis añadida, va a reducir la población bacteriana en el medio de cultivo. La razón es que al ser zinc un componente celular de la pared celular de la bacteria, como ya les dije, cuando la bacteria se encuentra en un ambiente que tiene zinc, que no sea celular, o sea, puede ser sangre o algo por el estilo, en un medio líquido con una alta dosis de zinc o la presencia alta del mineral, la bacteria no va a crecer porque va a estar saturada, se va a saturar. Entonces la bacteria lo que va a hacer es que se va a quedar en la misma población y va a multiplicarse hasta que la saturación de oxígeno dentro del medio llegue a final, porque luego toda la otra parte contenida en el tubo va a contener el espacio en el que el zinc está. Entonces la bacteria va a crecer hasta que se encuentre con el zinc. Cuando se encuentre con el zinc, se para y se encapsula. Con zinc inhibe el crecimiento de la bacteria del vaso y los macrófagos. Zinc contribuye a la defensa contra la infección de listeriosis en ratones debido a un efecto bacteriostático directamente sobre la bacteria, no sobre el sistema inmune, porque no funciona en los macrófagos. No utilizan zinc. Menciona la producción
ser causada por la disminución en el número de bacterias en ratones debido al tratamiento con zinc y efecto bacteriostal. No sobre la actividad para la eliminación bacteriana en los bajo tratamiento, y puede que la combinación puede ser eficaz en vivo, directamente solamente, o en macrófagos. Ciertos macrófagos, al ser una bacteria intracelular, tiene la capacidad para, como ya les dije anteriormente, de escapar los macrófagos profesionales y los no profesionales. Como es el Batman de la... No el Batman, voy a decir uno de los Superman de la... El Flash, vamos a decir, sí, Flash. ¿Sale mejor? El Flash es una de las Flash de las bacterias. Entonces, es muy difícil para los macrófagos de línea secundaria, o vamos a decir los peones que se envían primero cuando llega se detecta la infección, para encerrar. Puede ser, ahora mismo yo estoy trabajando con células TG, que son las células que componen, que son el componente celular de la placenta, en humanos y también en ratones. Estas células tienen un comportamiento totalmente diferente a las células que yo utilicé en este experimento. Estas células, en vez de atacar directamente la bacteria, lo que hace es que después que la encapsula, la célula hace como si fuera un tipo de se recubre a sí misma y va a reducir internamente la permeabilidad del macrófago, y eliminándose a sí misma por un proceso llamado apoptosis, ella se va a morir con la bacteria adentro para no dejar la bacteria salir. Pero eso es en la placenta, o sea, es un macrófago muchísimo más avanzado y con un tipo totalmente diferente a ese cerebro. Sí, exactamente. Y se analizarán los efectos de la vitamina A y los suplementos de zinc durante el embarazo del ratón y el posterior aborto inducido por listeria y brucela. También está el modelo infeccioso de gusanos de seda para investigar la utilidad de los carotenoides en la infección por listeria monocytoides y Fascicella tularensis también. Y actualmente una de las zoonosis más importantes que enfrenta la salud pública. Sabemos que la tularemia en ciertos, aquí abajo no, pero para la zona, para los países fríos, vamos a decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, es una de las bacterias que tienen que estar bajo vigilancia constantemente. La semana pasada un modelo infeccioso para tripanosoma, que utilizando los gusanos de la mosca gusanera. Exactamente, la mosca del gusano barrenador, ellos hicieron hacer una especie de challenge para ver quién gana, y descubrieron que la mosca del gusano barrenador, vamos a decir específicamente el gusano, porque se utiliza el gusano en sí. Gusano de la mosca, el gusano barrenador, perdón, es muy bueno para los modelos infecciosos que incluyen parásitos, pero no es muy bueno para los modelos de infecciosos con bacterias. ¿Por qué? Porque el gusano barrenador. Exactamente. Entonces el gusano va a alimentarse a sí mismo y no va a dar cabida a la bacteria para que produzca nada dentro de él. Entonces, para los modelos parasitarios sí es muy bueno, pero hay muchísimos tipos de infección, de modelos infecciosos en larvas, vamos a decir, de este tipo, porque hay que buscar un nuevo enfoque para la investigación en vivo con bacterias y virus y protozoos por el asunto de la crueldad animal.
Anteriormente presenté la gráfica del Survivor. Hay que sacrificar el ratón cuando el ratón ya no puede acceder a agua o a comida. O sea, como tu propio, ya está en cuando acceder. exactamente, darle sufrimiento. Vamos esperar a que el ratón muera. Hay que sacrificarlo que lleguen al estado donde van a sufrir. Es un proceso productivo propiamente de los microbios y nosotros no podemos interferir en ese proceso, lamentablemente. Como pacientes, como seres humanos y ya sabiendo la información y sabiendo qué nos atenemos nosotros mismos, por favor, si van al médico y reciben algún tipo de antimicrobiano, terminen el tratamiento. No dejen el tratamiento por mitad, no, porque ya yo me siento bien, o porque me invitaron por una cena, una boda y me quiero dar una cervecita. No termine su tratamiento. El dejar los tratamientos por la mitad contribuye, ustedes no saben qué tan medida, es el principal factor de desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Tratamiento de las principales enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la neumonía y el paludismo resulta cada vez más difícil y costoso. Los microbios desarrollan resistencia en muchos de los medicamentos disponibles. Muchas veces antes de que siquiera apliquemos el medicamento o antes de que nos enfermemos. Algunas veces nosotros desarrollamos la resistencia antes de estar enfermos con esa bacteria, siempre y llanamente porque estamos en un ambiente en el que algún individuo que esté en contacto con nosotros ya la desarrolló. Dado que el uso de antimicrobianos en sí impulsa la aparición de resistencia, el enfoque principal de cualquier estrategia de contención debe ser reducir al mínimo cualquier uso innecesario, inadecuado, irracional de medicamentos antimicrobianos. La prevención, muchos grupos de personas intervienen en la determinación de cómo y dónde utilizar y no suerte o también, como ustedes lo verán, de ser parte de ellos. Los pacientes y el público en general, los grupos de prescriptores y dispensadores, esas personas que trabajan en boticas y que por simple y llanamente porque es el primo, mira, ellos hacen de este medicamento que funciona de maravilla y te lo dan así, porque así y ya. Yo encontré en internet una página de bromas, no sé si ustedes conocen lo más o menos que hace sí, eso mismo, el Minecraft, ¿verdad? Encontré eso que ellos pusieron a modo de chiste, pero que me impactó mucho, que es la verdad y es exactamente lo que estamos encaminando. La historia de la medicina. 2000 años antes de Cristo nos decían, cómete esa raíz. Antes de Cristo nos dijeron, esa raíz es pagana, di esta oración. Al 800 después de Cristo nos dijeron, esa oración, bébete esta poción. Al 1940 dijeron, esa poción es aceite de serpiente, no te va a hacer nada. Esa píldora. Para el 85, esa píldora ya no es efectiva, toma, tómate ese antibiótico. Pero ya en los años en los que estamos, ese antibiótico es artificial. Cómete esa raíz. Es cierto. Estamos comiendo raíces, estamos yendo de nuevo hacia la medicina. Porque lo que tenemos ahora mismo en el mercado, todo lo sintético, todo lo que hemos hecho para avanzar, nos dormimos en nuestros laureles y nos está demandando de nuevo hacia la edad de piedra. Si nos descuidamos, vamos a terminar ahí. Más que agradecer primero a la Facultad de Medicina Veterinaria, a mi escuela de medicina. Claro está que el gobierno de la Embajada Forense Dominicana por la oportunidad, a la Universidad de Yamaguchi, a la Escuela de Universidad de Miyazaki, a mis maestros en esta universidad, el profesor, el doctor Mataray, porque me dio permiso para venir a hablar con ustedes. A mis familiares y amigos y a la sociedad japonesa.
mayor. James. Sí. Bueno, muchas gracias por